Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en sintonía. Hoy estamos viernes, llegamos a final de semana y estamos llegando también al 1 de diciembre. Inicia la Navidad en nuestro país y en varias partes del mundo. De inmediato comenzamos con nuestro recorrido informativo de 30 minutos por las noticias más importantes de la Iglesia en Venezuela y el mundo. Por primera vez, artistas circenses actúan para el Papa Francisco y más de 5.000 personas quienes le acompañaron en su auditorio.
A continuación le invitamos a conocer una historia bastante inspiradora. Le invitamos a conocer la historia de Tommy Petersen, una persona que padeció el cáncer, logró superarlo. Esta historia ha logrado conmover a millones de personas en todo el mundo. Las cosas han cambiado mucho para mí desde que rezo el rosario. Esas son las palabras exactas de Tammy Peterson, defensora de los derechos humanos y esposa del psicólogo de fama mundial Jordan Peterson. Tammy luchó y sobrevivió a un devastador cáncer de riñón. Mientras estaba en el hospital, una amiga le regaló un rosario bendecido por el Papa. Dice que rezarlo cambió su perspectiva del dolor. She would tell me the story of each mystery and then ask what intention I wanted, if I wanted to pray for anyone. The prayers helped me get through excruciating scans. I wouldn't really even notice the pain that I was in as long as I prayed without fail. Su testimonio sobre el rezo del rosario lo explica en este vídeo de YouTube de True Faith Televisión. Ha sido un éxito. En solo 2 semanas recibió más de 2 millones de visitas. Su historia y el camino que emprendió hacia la fe católica no ha pasado desapercibido en Internet. Likely what she's discovered, more particularly as a consequence of moving in the Catholic direction, is that she's discovered the identity between Christ and the truth. Pero el rosario no fue el único aspecto del catolicismo que la ayudó a acercarse a la fe. También adquirió una gran devoción a San José María Escrivá. A los 5 días de rezar su novena por los enfermos, también asegura que se curó de un agujero en el sistema linfático por el que estaba recibiendo tratamiento. She's also, as far as we know, the only person who ever survived this cancer. Tammy Peterson se bautizará en la próxima Pascua en 2024 e insiste en recordar lo mucho que ayuda en momentos de dificultad las pequeñas costumbres como rezar el rosario. El Papa Francisco no escondió su asombro y su sorpresa al notar que solo habían 5 personas a la Comisión Teológica Internacional en la que participó hace algunos días. Veamos. Francisco no escondió su sorpresa al ver que solo había 5 mujeres entre los miembros de la Comisión Teológica Internacional con los que se reunió. La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa a quella che abbiamo gli uomini. Sarà perché io ho studiato tanto la teologia di una donna. Francisco hablaba de la teóloga Gerald Falkowitz, una de las 4 alemanas a quienes el Papa respondió por carta acerca de la preocupación por la deriva de la Iglesia Católica en Alemania. Ante la Comisión Teológica Internacional, el Papa dijo que uno de los grandes pecados de la Iglesia ha sido la de ser demasiado masculina. La Chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cosa è una donna, cosa è la teologia della donna, mai capiremo cosa è la Chiesa. Esta comisión es muy importante para el dicasterio de la doctrina de la fe, puesto que lo asesora acerca de cuestiones doctrinales profundas. El premio Ratzinger es herencia viva para el camino de la Iglesia. Esto en palabras de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Los galardonados del premio Ratzinger 2023 no podían creer tal honor. Estoy un poco como en el cielo, porque al cielo uno llega por ciertos méritos, pero también sobre todo por algo que no merece, ¿no? Entonces tengo ese sentimiento un poco de, bueno, algo habré hecho, pero desde luego es mucho más de lo que merecía. La verdad es que resulta para mí muy sorprendente, porque no estaba en ninguna de mis expectativas racionales. El secretario de Estado, Pietro Parolin, ha entregado en la Sala Regia del Palacio Apostólico un premio en memoria del Papa Benedicto XVI. Es la edición número 13 del evento. En el caso del profesor Pablo Blanco, el premio es el resultado de su trayectoria de investigación, comenzando por sus estudios en filosofía, de estética y hermenéutica del arte, su docencia en teología y su tesis sobre el pensamiento teológico de Ratzinger. En su juicio, la herencia intelectual del pontífice apela a todas las generaciones. Entonces ha dejado ese gran legado teológico y la gente, sobre todo la gente joven, acude mucho a él, lo lee. Yo casi todos los días recibo preguntas, peticiones de jóvenes estudiantes de teología y de otras disciplinas que se interesan por su figura, por su pensamiento, ¿no?
En el caso de Francesc Torralba, su docencia y sus textos se han centrado en la antropología y ética, en ahondar en la condición humana. El profesor universitario dice que sin duda el legado del Papa Benedicto XVI se extenderá a lo largo de los años. Joseph Ratzinger todavía va a iluminar gran parte de la teología del siglo XXI y que a pesar de que ha pasado un año de su defunción y muchos más años ya de su renuncia al pontificado, su obra seguirá viva porque ya forma parte de los clásicos del siglo XX. En la mañana de la entrega del premio, ambos se reunieron con el Papa Francisco, quien les alentó a seguir adelante con su trabajo. He visto al Papa risueño, bromista, muy sensible, y nos ha animado a ambos, al profesor Blanco y a un servidor, a proseguir y a no cansarse en la tarea de investigar y sobre todo de difundir filosofía y teología en el mundo. El 31 de diciembre se cumple un año del fallecimiento de Benedicto XVI. Esta ha sido la primera entrega del premio Ratzinger que no ha contado con su presencia. Significato attuale dei messaggi. El secretario de Estado de Vaticano, Pietro Parolin, asistirá en lugar del Papa Francisco a la cumbre climática Dubái 2025, esto debido a su delicado estado de salud. Veamos. El Vaticano ha confirmado que será Pietro Parolin, el secretario de Estado, quien sustituya al Papa en la cumbre climática. Pronunciará el discurso en nombre de Francisco y al día siguiente inaugurará el pabellón dedicado a las religiones en el marco de este encuentro mundial. Le acompañará el prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Miguel Ángel Ayuso. Francisco tenía muchas esperanzas en esta cumbre. Quería que su presencia ayudase a relanzar el ambicioso Acuerdo de París de 2015. Por el momento, la cumbre ya ha comenzado y las palabras del secretario general de la ONU también fueron en esa dirección. Tenemos la hoja de ruta para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar lo peor del caos climático. Uno de los principales líderes mundiales, Joe Biden, no estará presente, aunque envió en su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris y a John Kerry, el enviado especial para el clima. La cumbre se prolongará por casi 2 semanas y por el momento se han tomado algunas decisiones, como la de crear un fondo para ayudar a los países necesitados que no tienen recursos para afrontar las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos. Todos conocemos el terrible caso de Indi Gregory, una pequeña de apenas 8 meses de edad que luchaba por una terrible enfermedad. Un tribunal inglés ordenó la desconexión de la niña. El Papa Francisco ha enviado condolencias a sus familiares. Italia dice que se hará cargo de los gastos del sepelio de la pequeña. En el día del funeral de Indi Gregory, 2 semanas después de su muerte, el Papa Francisco envió un telegrama al obispo de Nottingham, Inglaterra. En él expresa sus condolencias y su solidaridad espiritual con los padres. Indi era una niña de 8 meses que luchaba contra una enfermedad rara. Los tribunales ingleses rechazaron las peticiones de sus padres de mantenerla con vida. Estos miraron si se podía trasladarla al Hospital Bambino Gesù del Vaticano. Italia incluso le concedió la nacionalidad para facilitar los trámites. Sin embargo, la justicia inglesa decidió que debían desenchufar a la pequeña de los aparatos que la mantenían con vida y esta falleció 2 días después. El gobierno de Italia se ofreció a pagar el funeral. Hasta una delegación viajó hasta allí. Como siempre, y como es de costumbre en Noticias Multicanal, a continuación, le presentamos un recorrido por los últimos 7 días de las actividades realizadas por el Santo Padre, esto es, 7 días con el Papa Francisco. Por consejo de los médicos, el Papa Francisco, con gran pesar, canceló su viaje a Dubái previsto del 1 al 3 de diciembre con motivo de la COP28. La decisión, comunicada por el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni, se debe al estado de salud del pontífice, al que un TAC realizado el pasado sábado reveló una inflamación de los pulmones. Bruni explicó que aunque el cuadro clínico general del Santo Padre ha mejorado respecto a la gripe y a la inflamación de las vías respiratorias, los médicos han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para los próximos días a Dubái. Era en ocasión de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Bruni agregó que, dado que el Papa y la Santa Sede siguen estando dispuestos a formar parte de las discusiones que tendrán lugar en los próximos días, se definirán lo antes posible las modalidades mediante las cuales esto podrá llevarse a cabo. El sábado tenía que pronunciar Francisco un discurso y el domingo debía inaugurar el Pabellón de la Fe dentro del recinto de la Ciudad Expo. Jorge Mario Bergoglio habría sido el primer papa en asistir a la conferencia de las partes, hasta el punto de mencionarla en gran parte de la exhortación Laudate Deum como una oportunidad de cambio en la que depositar la esperanza para un mundo que ve agravarse la crisis climática. El Papa, como lo dijo el domingo, tenía intenciones de recordar a los presentes en la COP28 que el clima que amenaza el mundo requiere la mayor atención y sobre todo compromiso. El miércoles, al final de la audiencia, Francisco tomó la palabra después de que un funcionario de la Secretaría de Estado leyera toda la catequesis y saludos debido a la dificultad del Papa para hablar por la inflamación en los pulmones. Tomando la palabra, el pontífice lanzó un llamamiento por el drama de Oriente Medio, que continúe la tregua en Gaza, que se libere a todos los rehenes y se permita el acceso a las ayudas. La invitación a no olvidar Ucrania, que tanto está sufriendo todavía en guerra. Pace, per favore, pace. Auspico. Paz, por favor, paz. La guerra siempre es una derrota. Todos pierden, todos. Hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan bien, a costa de la muerte de otros. Tutti no, c'è un gruppo che guadagnano tanto. I fabbricatori delle armi. Questi guadagnano bene, sopra la morte degli altri. La voz es débil, pero la preocupación del Papa por el horror que está teniendo lugar en Tierra Santa y Ucrania a causa de la guerra es fuerte. Per favore, continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele. Sigamos rezando por la grave situación en Israel y Palestina. Paz, por favor, paz. Espero que continúe la tregua en curso en Gaza para que todos los rehenes sean liberados y se siga permitiendo el acceso a las ayudas humanitarias necesarias. Affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l'accesso ai necessari aiuti umanitari. Francisco ha pedido que no se desvíe la atención de la tragedia que se vive desde hace casi 2 años en Ucrania, donde continúan los ataques del ejército ruso y aumenta el número de víctimas. Chiediamo la pace. No olvidemos, hablando de paz, al querido pueblo ucraniano que tanto sufre, aún en guerra. Ya el domingo, al final del rezo del Ángelus, había hecho otro llamado pidiendo la oración por todos los pueblos desgarrados por los conflictos desde Oriente Medio a la martirizada Ucrania. Demos gracias a Dios, dijo, porque por fin hay una tregua entre Israel y Palestina. La oración, dijo entonces, es la fuerza de paz que rompe la espiral del odio, quiebre el círculo de la venganza y abre caminos inesperados de reconciliación. También dio gracias porque por fin ha iniciado la tregua entre las partes en Oriente Medio y recordó Ucrania, sobre todo la conmemoración de Holodomor, el genocidio perpetrado por el régimen soviético que hace 90 años causó la muerte por inanición de millones de personas. Antes de la audiencia general, ayer Francisco saludó brevemente al equipo escocés que el martes jugó en Roma un partido de la Liga de Campeones. Ganar, les dijo, es importante, pero lo es más el trabajo en equipo, ser íntegros para no sucumbir a la seducción de un deporte basado solo en el dinero. El postpartido no es ciertamente el de un partido cualquiera. El martes en Roma, en el campo del Olímpico, tuvieron un desafortunado partido de Liga de Campeones cuando perdieron contra el Lazio. Francisco le recordó que no importa ganar o perder, aunque si cada uno lucha por ganar, pero la victoria no es el objetivo, esa puede ser la derrota. Es importante, les dijo, mantener el amateurismo, ese ser amateur donde el deporte es para el deporte y no una máquina de hacer dinero. La impronta financiera del gran deporte ha crecido mucho, señala Francisco, hasta el punto de correr el riesgo, a veces, de hacer que el fútbol sea interesante solo por razones de interés económico. En cambio, observa, en el ADN mismo del Celtic de Glasgow hay un valor diametralmente opuesto que recuerda la importancia de la solidaridad. El Celtic Football Club, después de todo, se fundó en 1887 con el objetivo preciso de aliviar la pobreza en la ciudad de Glasgow.
Se trataba de una iniciativa verdaderamente caritativa en beneficio de los más pobres, de nuestros hermanos, dijo el Papa. Sean, les dijo, buenos modelos especialmente para los jóvenes. El alto nivel que están llamados a alcanzar no se refiere solo a su capacidad deportiva o a los requisitos clásicos necesarios para sobresalir, sino también a su integridad personal. En ese sentido, los hombres y las mujeres no solo deben ver en ustedes buenos futbolistas, sino también personas capaces de delicadeza, hombres con gran corazón, capaces de ser sabios administradores de los muchos beneficios de los que disfrutan debido a su afortunada posición social. Satisfacción por las buenas relaciones entre Paraguay y la Santa Sede, las expectativas del nuevo gobierno paraguayo en la lucha contra la pobreza y el compromiso por la paz. Estos fueron los temas tocados en la reunión con Parolin y Gallagher tras el encuentro del presidente Peña con el Papa en la Casa Santa Marta. Acompañado por su esposa y séquito, la audiencia de Peña Palacios con el pontífice se celebró en la Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico debido a la salud del Papa. Tras sus conversaciones con el Papa, el presidente paraguayo se reunió en el Palacio Apostólico con el cardenal Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales. Entre los temas que abordaron se tocaron el interés común como la protección del medio ambiente, la situación de los países de la región y el compromiso por la paz entre las naciones. La tradición católica de los pesebres navideños es algo que ha pasado de generación en generación. Nosotros, como buenos padres católicos, debemos hacer conocer a nuestros hijos de esta tradición para que ellos también, dentro de muchos años, den a conocer la misma. Se cumplen 800 años desde el primer pesebre y a continuación en Noticias Multicanal le invitamos a conocer cuál es el origen de esta importante tradición católica. San Francisco, 3 años antes de morir, le dijo a un rico hacendado de un lugar llamado Greccio, le dijo así: quiero festejar contigo la noche santísima de Navidad. Allá abajo en la selva buscarás un lugar apropiado, de ser posible una gruta en una roca, donde colocarás una cuna cubierta de heno. Será necesario también que haya una mula y un buey, ni más ni menos como en la cueva de Belén. Y así se hizo como él deseó. A medianoche, un sacerdote celebró misa sobre el pesebre convertido en altar, para que el divino niño estuviera presente bajo las sagradas especies eucarísticas, como lo estuvo un día en Belén. El santo predicó sobre el amor de Jesús a los hombres con tal fervor y tal unción que arrancó lágrimas a los presentes. A partir de aquel año quedó establecida en Greccio la piadosa costumbre de construir un Belén el día de Navidad. Costumbre que en poco tiempo se propagó a todos los países cristianos. Hasta aquí el ejemplo. Los pesebres, los nacimientos o los belenes, como se les conoce, a estas figuras que se colocan a semejanza de cómo nació el niño Dios. Estas figuras, estas pequeñas imágenes, nos recuerdan cómo fue el nacimiento del Salvador. Esta hermosísima costumbre no se debe perder. Si acaso no hemos todavía hecho un nacimiento, no digamos con lujos, pero por lo menos con el mejor cariño, con el mejor deseo y amor, el deseo de glorificar a Dios, pues hagámoslo. Hagámoslo en las oficinas públicas, en hospitales, en cualquier institución pública, sobre todo en países que somos predominantemente católicos, pues coloquemos el pesebre, los belenes, los nacimientos, como les llamemos, porque eso nos trae gracias inmensas. Son gracias como las que recibieron aquellos oyentes al escuchar a San Francisco predicar sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde, usted puede visualizar estas y otras informaciones a través de nuestro portal en internet, fundacion.multi.com.be, y también visualizar estas y otras emisiones a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram.
Gracias por estar allí. Feliz 1 de diciembre, inicio del mes de la Navidad para todos. Hasta una próxima emisión.